Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas de todo el Perú, soy Jimena Lindo y esto es Aprendo en Casa. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a estudiantes de primero de secundaria. El propósito de nuestro trabajo de hoy será desarrollar nuestra competencia de oralidad. Para ello vamos a escuchar atentamente uno de los episodios de la producción Historias de Papel, el cual nos habla de la vida y obra de uno de los escritores más famosos del siglo XIX en el Perú. ¿Han escuchado hablar del bibliotecario mendigo? ¿Ya saben quién es? Muy bien, exactamente, se trata de Ricardo Palma y hoy conoceremos algunas de sus tradiciones peruanas. Este episodio fue muy divertido de grabar, pues me llevó a mí y al equipo de producción por las alturas de Canta, a algunas casonas del centro de Lima y a la misma casa de Ricardo Palma en Miraflores y a otros lugares más que no les voy a contar para que sean sorpresa. A todos los que se encuentran en casa les pido que traigan lápiz y papel y me ayuden a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los personajes que representaban las tradiciones peruanas? ¿Qué los caracterizaba? Pregunta número 2. ¿De qué manera Ricardo Palma representaba a la sociedad de la época? ¿Qué elementos resaltaba de la sociedad? Entonces, atentos y atentas, vamos a ver el video. Un mundo de estrellas en el mar. El ladrón voló con su imaginación y cayó en un mundo de horror. El valor de pequeño Lima ha ganado en civilización, pero se ha despoetizado, y día por día pierde todo lo que de original y típico hubo en sus costumbres. Juzgue el lector por el siguiente cuadrito de cómo se distribuían las horas en mi barrio, allá cuando yo andaba haciendo novillos en huertos y murallas, y distante aún de escribir tradiciones. La lechera indicaba las 6 de la mañana. La tisanera y la chichera de Terranova daban las 7. El bizcochero y la vendedora de leche vinagre que gritaba ¡a la cuajadita! Daban las 8. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La vendedora de sanguito de ñajú y choncholíes marcaba las 9, hora de canónigos. La tamalera era anuncio de las 10. Y a las 2 de la tarde, la picaronera, el untero y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. Y así hasta que llegaba la noche y era el sereno del barrio el que reemplazaba el reloj ambulante, cantando entre piteo y piteo. ¡Ave María Purísima! ¡Las 10 han dado! ¡Viva el Perú! Y sereno. Porque eso sí, para los serenos de Lima, ya estuviese el tiempo nublado o lluvioso, la consigna era declararlo siempre sereno. Ay, tiempos dichosos en los que, para saber con fijeza la hora en que uno vivía, ningún reloj más puntual que el pregón de los vendedores. Como muchos peruanos, hemos comenzado leyendo a Palma en la escuela. Como bien sabemos, las tradiciones que él escribió durante décadas cautivaron pues a los niños de nuestro país. Palma escribe a partir de mediados del siglo XIX y como bien sabemos por Basadre, la sociedad peruana del XIX es una sociedad anárquica, los militares detentan el poder, la sociedad civil observa con temor o acepta como una suerte natural de la actividad militar el asumir las riendas del país, ¿no?
En ese contexto anárquico, caudillista, caprichoso, de diversos militares que se alternan en el poder, Palma escribe. Los orígenes de Palma son orígenes modestos, inciertos. No se sabe exactamente quién fue la madre. El padre lo educa, lo forma. Él es mulato, pero tiene una vocación natural, que es la lectura. Si habría que mencionar una suerte de escritor mayor que lo guió, que lo inició en la literatura, fue Segura. Fueron los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos, los que introdujeron la afición por el ajedrez en este país. Era de presumirse que terminada la expulsión de los invasores por la reina Isabel la Católica, desaparecerían también sus hábitos y distracciones. Pero lejos de eso, la afición por el juego de las 64 casillas había echado hondas raíces entre los capitanes que en Granada aniquilaron el último bastión del islamismo. Con el descubrimiento y la conquista de América, llegó a ser pasaporte de cultura social para todo el que venía al Nuevo Mundo. Se sabe que los capitanes Hernández de Soto, Juan de Rada, Blasco de Atienza, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se congregaban en Cajamarca, lugar que sirvió de prisión al Inca Atahualpa, desde su captura hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio el 29 de agosto de 1533. Allí funcionaban 2 tableros, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de madera donde el Inca Atahualpa todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, su amigo y amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las últimas jugadas de una partida que disputaban Riquelme y de Soto, este último hizo el ademán de mover el caballo. Pero el Inca, tocándole ligeramente el brazo, le dijo en voz baja: "No, capitán, no. El castillo". Después de breves momentos de meditación, de Soto puso en juego la fecha indicada por el Inca. Y 2 jugadas más tarde, Riquelme sufría inevitable mate. Después de ese día, de Soto y el Inca jugaron al ajedrez cada tarde, y 2 meses después, el Inca Atahualpa era ya un gran contrincante. La tradición de Palma se sostiene en la leyenda romántica, en el artículo costumbrista, en esa capacidad que tiene nuestro escritor por rescatar la oralidad del pueblo y, por supuesto, el humor. Parte de un dato tomado de la realidad, de un documento, y a partir de ese documento inventa. Él es consciente que está escribiendo una suerte de literatura historicista, pero con el fondo de ficción, es literatura. Palma no es González Prada, que usa el ensayo para decir lo que se debe decir. Quiere educar a través de una literatura que yo podría llamar democrática, una literatura que propone la unión de los peruanos, a través de un humor sano, a través de mostrar nuestros defectos, también nuestras virtudes, pero que confluya bajo una idea básica. La nación necesita mantener a la población unida. A todos los estratos de la sociedad peruana necesita mantenerlos como un solo puño. Dividirnos es nuestra perdición. Cuenta la tradición de los incas ajedrecistas que muchos españoles invitaron también al Inca, pero este
por medio del intérprete Filipillo, se excusaba diciendo: yo juego muy poquito, y vuestra merced juega mucho. La tradición popular comenta que el Inca Atahualpa no habría sido condenado a muerte de no haber intervenido en la partida de ajedrez que jugaron Riquelme y Hernández de Soto. En el famoso consejo de los 24 jueces que organizó Francisco Pizarro, el Inca Atahualpa fue condenado a muerte por 13 votos contra 11. Riquelme, quien había perdido la partida de ajedrez por intervención de Atahualpa, fue uno de los 13 que suscribió la sentencia. Érase que se era, y el mal que se vaya y el bien se nos venga, que existía en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronada ciudad de los reyes, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase don Dimas de la Tijereta, escribano de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de don Dimas de la Tijereta que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello y más doblas de A8, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz y de que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por él por quien un caquiversista dijo lo de un escribano y un gato a un pozo cayeron? Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. La primera tradición data de 1851, cuando Palma tenía 18 años de edad. Y la última está fechada el 1 de enero de 1915. Es decir, durante 64 años, Palma produce el conjunto de sus tradiciones, que suman alrededor de 455, un número aproximado. Cuando estaba en la universidad tenía que hacer una historieta sobre las tradiciones peruanas, entonces yo hice el tema de Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Años más atrás vi una obra por el grupo Contraste personificada en teatro. Me gustó tanto que yo dije, voy a averiguar sobre ese tema, ¿no? Y ya al leerlo fue que decidí hacerlo en historieta, ¿no? Fama es que a tal punto habíase apoderado del escribano, don Dimas de la Tijereta, que si le hubiera venido en antojo al Ser Supremo llamarlo a juicio, habría exclamado con sorpresa: Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? No faltará quien me diga que esta digresión no viene a cuento, pero vaya si viene. Como que me sirve para informar al lector que don Dimas de la Tijereta dio a la vejez la peor tontuna en la que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la Coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletmitas. Una cintura pulida y remonona de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como 2 luceros y más matadores que espada y basto en el juego de tresillo o rocambor. La moza era pues un pimpollo a carta cabal. Los personajes que podemos encontrar en la Lima del siglo XIX son 2, grosso modo. Los militares, caudillos
su comparsa, los soldados, curas y por otro lado el pueblo. El pueblo vivaraz, despierto, la que vende el tamal, la que vende el sanguito, la que vende el ponche, la que vende la mazamorra, el sereno que cierra la noche. Entonces va reconstruyendo la sociedad de aquellos años, que es una suerte de continuación de la vida colonial, ¿no? Pero que está viva en los primeros años de la vida republicana. Es bien urbano, bien social también, que explica las costumbres de las personas, y hasta incluso las actitudes también, en muchos casos. No embargante que el escribano don Dimas era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches, se propuso domeñar a la bella Visitación a fuerza de agasajos. Y ora la enviaba unas arracadas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero. No pierdas mi balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera, primero tendrás que regalarme sortijas y collares, blondas y guantes. Y así pasaron meses, hasta 6, aceptando Visitación los alboroques, pero sin darse partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana. Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo Visitación, perdido en sus cavilaciones, se encontró con un vientecillo retozón que refrescó un poco su cabeza y exclamó: Para mi santiguada, que es trajín el que llevo con esa fregona que se la da de honesta y marisavidilla, cuando yo sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla a cambio de esa caprichosa criatura. Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del humano, tocó la campanilla y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Ve, Lilith, y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás y que tiene tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Ve y ofrécele cuanto quieras y no regatees, que sabes que no soy tacaña cuando se trata de una presa. Yo, pobre y mal traído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre don Dimas y Lilith, porque no había taquígrafo a mano que pudiera copiarla con puntos y comas. Y es una lástima por mi fe. Pero basta decir que cuando Lilith llegó al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente: conste que yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos, en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años. Y abajo las firmas correspondientes y el sello del demonio. Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remilgada Visitación que, ebria de amor, se arrojó en los brazos de Tijereta. Pero como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron día tras día 3 años como 3 berenjenas, hasta que llegó el día en el que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma.
3 años después del pacto con el diablo, don Dimas fue arrastrado por una fuerza superior al mismo lugar y hora donde se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano con mucha flema empezó a sacarse la almilla o jubón interior y dándoselo a Lilith, le dijo: Deuda pagada y venga mi documento. Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo truán y alegre y le preguntó: ¿qué quiere su merced que haga con esa prenda? Tómala. Esta prenda se llama almilla y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido aún el papel sellado en el infierno, lo que en la tierra hace interminable un proceso, y en breve tiempo vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Con la autoridad del diccionario de la lengua vio el tunante su buen derecho, y los jueces, que probablemente fueron en vida académicos o literatos, dieron la orden de su inmediata soltura y que Lilith lo acompañara por los vericuetos del infierno y lo dejara sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno no son como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas solo para escritas. Pero al destruirse el malévolo hechizo, se dio don Dimas de la Tijereta con la sorpresa de que Visitación lo había abandonado, corriendo a encerrarse en un beaterío, siguiendo la añeja máxima de dar a Dios el hueso, después de haber dado la carne al demonio. Las tradiciones han durado en el tiempo casualmente por su virtud estética, por su belleza, por la capacidad imaginativa que inyecta Palma a las historias, por el retrato humano que realiza de sus personajes y que lo hacen tan cercano a nuestros efectos. La gran literatura se aproxima pues a la vida diaria. Si ha habido peruano que conociera bien su tierra y a los hombres de su tierra, ese indudablemente fue don Ramón Castilla. Para él, la empleomanía era la tentación irresistible y el móvil de todas las acciones en nosotros, los hijos de la patria nueva. Estaba don Ramón en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños. En Palacio había lo que en tiempo de los virreyes se llamó besamano y que en los días de la República, y para diferenciar, se llama lo mismo. Corporaciones y particulares se acercaron al gran salón para felicitar al supremo mandatario. Entonces, un joven se acercó a su excelencia y como prenda de su afecto le regaló un dije para el reloj. Era un minúsculo cañoncito de oro sobre una cureñita de filigrana de plata. Un trabajo primoroso. En fin, una obra de hadas. Gracias. Mil gracias por el cariño. Que lo pongan sobre la consola del gabinete, pero tenga cuidado. Está cargado. No juguemos con armas peligrosas. Corrían los días y el cañoncito de don Ramón Castilla permanecía sobre la consola siendo objeto de conversación y curiosidad para los amigos del presidente, quien no se cansaba de repetir: Caballeros, hacerse a un lado. No hay que tocarlo. El cañoncito apunta. No sé si es puntería alta o baja, pero está cargado. Y un día de estos hará fuego. No hay que arriesgarse. Retírese. No respondo de averías. Tales eran los aspavientos de don Ramón Castilla con el obsequio del cañón, que los palaciegos llegaron a persuadirse de que el cañoncito sería algo más peligroso que una bomba Orsini o un torpedo Whitehead. Al cabo de un mes, el cañoncito había desaparecido de la consola para ocupar lugar entre los dijes de la cadena del reloj de su excelencia. Por la noche, el presidente dijo a sus tertulios: Señores, ya hizo fuego el cañoncito.
Puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto. Ya no hay peligro. Examínenlo. ¿Qué había pasado? Que el artífice aspiraba a una modesta plaza como inspector en el resguardo de la aduana del Callao y que don Ramón acababa de acordarle el envío. Moraleja. Los regalos que los chicos hacen a los grandes son como el cañoncito de don Ramón Castilla. Traen entripado y puntería fija, día menos, día más, y ¡pum!, lanzan el proyectil, tal y como podemos leer en las tradiciones de don Ricardo Palma. Hasta la próxima historia. ¿Qué te pareció conocer un poco más sobre Ricardo Palma y las tradiciones peruanas? Buenísimo, ¿no? Seguramente alguna te dio mucha curiosidad o alguna te dio mucha risa. Y es que, como decía uno de los expertos, la gran literatura se acerca a la vida diaria. Para mí es un placer poder ayudar a que todos ustedes sigan aprendiendo en casa, sobre todo con un programa que hicimos con tanto cariño como es Historias de Papel. Y ahora, imagino que ya podrán responder las preguntas que les planteé al inicio. ¿Qué características tenían los personajes y de qué manera Ricardo Palma retrataba la sociedad de la época? Ahora, un reto para los chicos y chicas que nos están viendo. Investiguen sobre la vida de Ricardo Palma. Descubran por qué se le llamaba el bibliotecario mendigo. Luego, elaboren una historieta en la que narren su vida y digan por qué se le llamó así. Finalmente, lean otra de sus tradiciones en voz alta a su familia y graben su presentación. Guarden sus trabajos en un portafolio porque serán la evidencia de sus aprendizajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos de todo el Perú, soy Jimena Lindo y esto es Aprendo en Casa. Esta sesión de aprendizaje está dirigida a estudiantes de tercero de secundaria. El propósito de hoy será trabajar la competencia de comunicación oral y lo haremos mediante la escucha atenta de la vida y obra de uno de los escritores más notables del siglo XX, Julio Ramón Ribeiro. Probablemente has escuchado hablar de él o has leído algo escrito por él. Ribeiro es considerado el mejor cuentista peruano, lo que no quita, por supuesto, que haya muchas escritoras y muchos escritores por leer y por descubrir, pero Ribeiro siempre será uno de mis favoritos. Te invito a que veamos juntos esta historia, pero antes recuerda tener lápiz y papel cerca porque les voy a dejar dos misiones. La primera, disfrutar del programa, por supuesto, y la segunda, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué dice Ribeiro sobre sus personajes? Y ¿sobre qué dice Ribeiro que no quiere escribir? ¿Les parece? Así que atentos y atentas, veamos esta historia. El cuento es un género literario que siempre me ha cautivado. Desde niño, para ser exacto. Y más tarde, al leer a Kafka, Joyce, James, Hemingway y Borges, por citar algunos autores, descubrí nuevas probabilidades y goces en el relato breve. La lógica del absurdo, la habilidad técnica, el arte de lo no dicho, la eficacia del diálogo y la sapiencia y fantasía puestas al servicio de paradojas y parábolas intelectuales. Mis cuentos, al menos así lo creo, son el espejo de mi propia vida, la de un escritor limeño de la segunda mitad del siglo XX, educado en un ambiente de burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa,
que desempeñó más por necesidad que por gusto diversos trabajos y que retornó a su país con la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizá el empleado en escribir algunos libros, particularmente de cuentos. Yo lo conocí en las circunstancias más curiosas porque yo estaba un día caminando en el campus de la Universidad de Texas donde yo estudiaba en el año 83 probablemente. Y un amigo peruano viene y me dice, oye, se acaba de morir Julio Ramos Ribeiro. Entonces yo regresé a mi casa muy compungido, muy triste por la noticia. Escribí un texto sobre la obra de Ribeiro y sobre lo que había significado en nuestra literatura y lo envié a Lima. En esa época pues no había Facebook ni internet, las llamadas telefónicas eran muy caras, entonces lo mandé a una revista en la que yo colaboraba y de la revista me dijeron, oye, pero no sabemos que ha muerto, ¿no? Entonces me di cuenta que mi amigo se había equivocado, el que había muerto era José Jiménez Borges y se le había hecho una confusión de nombres y me había dicho que se había muerto Julio Ramos Ribeiro. Entonces, como yo tenía el texto funerario, se me ocurrió que sería interesante mandárselo. Yo no lo conocía, ¿no? En ese momento. Me contestó con una carta muy cariñosa, muy simpática, muy irónica, diciéndome, bueno, la frase de Mark Twain, ¿no? Las noticias sobre mi muerte son algo exageradas. Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, intentando captar a los oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes. Tarma y Huamanga, pero también Europa y algunas historias salidas solamente de mi fantasía. A eso se reducen mis cuentos. Ribeiro destaca dentro de un género que es muy importante, muy querido por los lectores, como es el cuento, ¿no? Ahora, como cuentista, él se nutre de la literatura extranjera, de la literatura francesa, por ejemplo, ¿no? De algunos autores rusos y a la vez también de algunos autores peruanos. Entonces yo creo que Ribeiro estaba dotado para el cuento, ¿no? Era un contador nato de historias. Y él cuenta que cuando era niño, el papá los reunía, a todos los hermanos, los sentaba y les leía cuentos. Entonces eso despertó en ellos un gusto por la lectura y luego una buena biblioteca fue la puerta de entrada para el mundo de la literatura. Es un escritor de grandes épicas, de grandes gestas, de grandes hazañas. Los personajes de él son personajes sencillos, modestos, marginales. Digamos que lo poco que cuentan en estos relatos es algo que los define, ¿no? Que los ilumina, que nos muestra para siempre quiénes son esos personajes, ¿no? Nunca ocurrió vida más insípida y mediocre que la de Roberto. Se deslizó por el mundo inadvertidamente, como una gota de lluvia en medio de la tormenta, como una nube que navega entre la sombra. No tuvo una emoción fuerte, ni una aventura imprevista que coloreara la página blanca de su vida. Todo en él fue blando, suave, entregado con mesura, vivido sin contrastes. No fue lo suficientemente bruto para sentir felicidad de no pensar en nada, ni lo bastante inteligente como para sufrir la angustia de saber más. Ni serio ni jocoso, ni bueno ni malo, ni estéril ni imaginativo. Era como el agua tibia, como una sonrisa sin expresión. Ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u original.
De mediana estatura, de complexión delgada, sus ojos carecían de potencia, como una lámpara mal encendida, y su voz era de un tono tan vulgar como corriente era el color de sus cabellos. Jamás alguien le consultó una opinión ni le pidió un consejo. Ni tuvo un amigo más amigo que otros, ni un apodo cariñoso que exagerara alguno de sus rasgos. Nada en él llamaba la atención. Todo en él era gris y normal, sosegado y neutro, limitado y barato. Sus exámenes no fueron brillantes que despertaran envidia, ni desastrosos que produjeran risas. Sus notas eran 13 y 14. A no ser que lo vieran, no vivía en la conciencia de nadie. No se recordaba de él alguna opinión audaz o algún silencio elocuente, alguna pose elegante o alguna actitud gallarda. Lo que él hacía pronto se olvidaba, como se olvidaban todas sus palabras que solo el viento guardó. De niño en su barrio, palomilló como todo rapaz. Pero a excepción de una pedrada que le cayó en la cabeza y un vidrio que rompió, no le sucedió nada notable como a otros de su edad. Jamás lo mordió un perro, ni lo tomó preso un policía, ni lo atropelló una bicicleta, ni lo maldijo una vieja. La fecha de su nacimiento no coincidió con ninguna conmemoración famosa, ni fue su nombre de pila un nombre original o inaudito, ni tuvo su apellido un rumor rancio de nobleza. No siendo su padre un personaje notable, se vio privado de toda responsabilidad familiar, mas como tampoco descendía de un reo, no tuvo ningún complejo que ocultar. El único hecho prominente de su vida fue un terminal que agarró en el sorteo de Fiestas Patrias. Obtuvo 500 soles. Era justo que esto sucediera. De lo contrario, su vida habría sido tan absolutamente mediocre que se hubiera convertido en un caso interesante, excepcional de mediocridad, y en consecuencia hubiera dejado de ser mediocre, puesto que ya era interesante. La vida gris es una especie de prospecto, es una especie de anuncio de lo que luego va a ser Ribeiro. Son personajes que viven mejor en la soledad, en la marginalidad, en el fracaso. El fracaso es para ellos un paraíso porque les impide exponerse ante el mundo. Los personajes de Ribeiro, justamente porque son insignificantes o se sienten insignificantes, ¿no? Entonces tienen una cierta limitación para establecer la conversación, establecer el diálogo. Le tienen un enorme temor a la luz pública, a la fama, al reconocimiento. No son personajes ambiciosos, aunque sí son disconformes, y nadie ha fabulado mejor que Ribeiro ese aspecto de la condición humana. Que mis cuentos, tan variados y dispares, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar, y que tampoco me preocupa demasiado. Así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos 20 años. Escribir sobre lo actual, sobre lo inmediato, es importante pero no indispensable. Para ello hay jóvenes y excelentes cuentistas, aunque es bueno recordarles, parafraseando a Borges, que la actualidad es a menudo anacrónica. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas.
A esta hora aparecen los obreros caminando hacia el tranvía, los policías bostezando contra los árboles, los canillitas morados de frío, las sirvientas sacando los cubos de basura. Y a esta hora, por último, como a una misteriosa consigna, aparecen también los gallinazos sin plumas. Sin duda Ribeiro es un personaje que tiene una gran capacidad de observación, ¿no? Recordemos que cuando él venía a Lima le gustaba caminar por Miraflores, observar, y algunos de sus cuentos parten precisamente de esa posición, es decir, del narrador que observa. Él elige el narrador en tercera persona, es decir, siempre es un narrador desde fuera, un narrador invisible. Todos los personajes son de la clase media o de una clase que está más abajo de la clase media, por ejemplo en Los gallinazos sin plumas. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante, que no era otra cosa que una menuda insignia de plata. Y así empezó el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente en una librería de viejo, cuando el dueño, que desde hace rato me miraba desde un rincón oscuro, se acercó y me dijo: Aquí tenemos libro de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando intrigada porque no había preguntado por dicho autor, el cual por lo demás me era enteramente desconocido. Acto seguido añadió: Pfeiffer estuvo en Pilsen. Debe usted saber que lo mataron. Lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. El humor aparece de diferentes formas, es un humor irónico, en forma un poco ya de caricatura, en forma de burla. Lo que ha dicho Ribeiro en ese cuento, que en realidad hemos terminado nosotros siendo menos importantes que nuestros objetos. Siempre he sido aficionada a las artes ocultas. En realidad porque mi padre estuvo muchos años en la India y trajo de las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. En uno de estos libros leí una vez una fórmula cerrada que no he podido olvidar. Todos tenemos un doble en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden a ser siempre el movimiento contrario. Con el tiempo, la idea del doble se me empezó a ser obsesiva. Me di cuenta que las antípodas de donde yo estaba correspondían a la ciudad australiana de Sydney. Y recordé que tenía una tía lejana viviendo en Melbourne y que podía ir a visitarla. Y así, 1000 ideas descabelladas más fueron surgiendo. Cuando aterricé, me di cuenta de lo absurda de mi determinación. Quise volver en el mismo avión y hasta me enteré de que mi tía lejana hacía años había muerto. Luego de un largo debate decidí que después de tan fatigoso viaje era mejor quedarme unos días. Me quedé 7 semanas. Yo creo que lo que Ribeiro nos quiere decir en realidad es que no hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta. Creo que la idea de su obra es que toda nuestra percepción del mundo está hecha de mosaico de retazos, fragmentos, y que estos no tienen coherencia entre sí. Las historias de los cuentos deben entretener, conmover, intrigar o sorprender. El estilo, por otro lado, debe ser directo, sencillo y sin ornamentos. Dejemos eso para la poesía y la novela. El cuento debe, por otro lado, solo mostrar, no enseñar. De otro modo, sería una moraleja. A los 10 años, yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada.
Se encontraban allí sillas cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón, muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa a medio camino entre el uso póstumo y el olvido. Entre todos estos trastos yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Podía ahora pintar bigotes en el retrato del abuelo, calzar las viejas botas paternales o blandir como una jabalina la escoba que perdió su paja. Nada me estaba vedado. Sin embargo, en los linderos de mi gobierno había una zona inexplorada que siempre despertó mi codicia. Varias veces había llegado a sus inmediaciones, pero una alta empalizada de tablas puntiagudas me impedía seguir adelante. Yo no iba a permitir que un accidente natural impidiera mis planes de expansión. Ribeiro comenzó publicando libros con títulos específicos, ¿no? Gallinazos sin plumas, Cuento de circunstancias, Las botellas y los hombres, 3 historias sublevantes. Pero cuando llega la década del 70 y ve Ribeiro que sus libros en realidad sí han tenido una aceptación, le han dado popularidad, entonces él tiene una decisión. De ahí en adelante va a seguir publicando cuentos ya dentro de una suerte de colección. Entonces busca un nombre y ese nombre es La palabra del mudo. En la introducción de La palabra del mudo, Julio Ramón Ribeiro advierte que el cuento debe contar una historia, de preferencia breve que pueda ser leída de un tirón. No hay cuento sin historia y el lector debería a su vez ser capaz de contarla. Esta historia puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Un personaje de un cuento hace una acción en la que le aparece su destino, en la que aparece su identidad, en la que aparece quién es él para siempre, ¿no? Y que eso es lo que hace un gran relato, que sintamos que en unas pocas páginas vemos 1 o 2 episodios en la vida de un personaje que nos hace pensar, o nos hace sentir que lo conocemos. Nosotros somos como liguerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y áridos. Mírenla cómo crece en el arenal, en los cantos rodados, en las acequias sin riego, en los muladares. Ella no le pide permiso a nadie, solo un pedazo para sobrevivir. No le dan tregua ni el sol, ni la sal de los vientos de los mares, la pisan hombres y tractores y ella sigue creciendo, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como liguerilla. Nosotros, la gente de pueblo. Allí donde un hombre de la costa ve una higuerilla, hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Conforme uno va leyendo más a Ribeiro, se va apasionando. Pues Ribeiro te apasiona, pero a la vez le da al lector una sabiduría de vida, como ocurre con sus grandes cuentos. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de la Alianza Lima y más a un gringo de Filadelfia. La vida le enseñó con los años que para triunfar en una ciudad colonial debía saltarse los pasos intermedios y antes que parecer un blanquito de aquí, debía parecer un gringo de allá. Durante todo el tiempo que lo conocí, se dedicó a deslopizarse, desambarse y americanizarse antes de que le cayera el huaico encima y lo convirtiera para siempre en un conductor de colectivo o en un portero de banco. Para eso, tuvo que matar al peruano que llevaba adentro y copiar cada cosa que veía en los gringos que conocía. Pero no nos adelantemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby y que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su vertiginosa ascensión hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa de su vida una sílaba de su nombre. Todo empezó una tarde en que los blanquiñosos del barrio nos juntamos a jugar pelota en la Plaza Bolognesi. Eran las vacaciones y los muchachos de los chalets vecinos nos juntábamos a ver qué hacíamos con esas interminables tardes de verano.
Roberto también venía a la plaza, a pesar de ser de un colegio fiscal y no vivir en un chalet, sino en el último callejón del barrio. Venía a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquiñoso que lo había visto crecer y que sabía que era hijo de la lavandera. Pero sobre todo, Roberto venía a ver a Queca. Todos estábamos enamorados de Queca, que había sido elegida por segundo año consecutivo reina de la representación de fin de curso. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una sequía y atrapó la pelota que estaba a punto de meterse bajo las ruedas de un carro. Pero cuando se le alcanzaba, Queca, que ya estiraba los brazos, pareció cambiar de lente y ver algo que nunca había mirado. Un ser retaco, oscuro, bembudo y de cabello ensortijado. Algo que no le era del todo desconocido, pero que había visto tal vez alguna vez como quien mira una banca o un ficu, y se apartó aterrorizado. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Estas 5 palabras decidieron su vida. Todo hombre que sufre se vuelve observador. Y Roberto siguió yendo a la plaza, pero su mirada había perdido la inocencia. Ya no era el reflejo del mundo, sino un órgano vigilante que cala, elige y califica. Te ayuda a ver la vida de una manera más sencilla, de una manera más natural. Te ayuda a entender las contradicciones en las que vivimos. Te ayuda a reconocer aspectos de tu propia vida que no habías imaginado, por las razones por las que es necesario leer a cualquier autor, ¿no? Porque te hace vivir más plenamente. Y eso no tiene una recompensa, no tiene un precio, no hay nada que se lo pueda igualar, ¿no? Leer un libro es vivir de una manera más completa, más enriquecedora, vivir muchas vidas. El cuento admite todas las técnicas y los personajes deberán tomar decisiones que pongan en juego su destino. No deben haber tiempos muertos y todo debe conducir a un único final, por más sorpresivo que este sea. Y si quieren saber un poco más sobre la vida y obra del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, no dejen de ver nuestro siguiente episodio de Historias de Papel, donde leeremos lo tentador que puede ser el fracaso, sobre todo para fumadores. El video que acabamos de ver fue uno de los casi 50 episodios del programa de literatura Historias de Papel que hicimos durante 4 años. Fue el resultado de un grupo de personas que creíamos que a través de la literatura podíamos ingresar a nuevos mundos y conocer más de nosotros mismos. En el caso de Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, hemos aprendido cómo era la ciudad, los efectos de la llamada modernidad y cómo vivían los jóvenes en los 50s y muchas cosas más. ¿Se imaginan cómo era todo? Además, Ribeiro utiliza la literatura para hablar de temas muy crudos y reflexiona sobre cómo la vida no es tan fácil para todas las personas por igual. Quiero aprovechar este programa para invitar a las y los estudiantes a conocer un poco más sobre Julio Ramón Ribeiro y a pensar cómo su obra se relaciona con lo que vemos a nuestro alrededor. Y por eso ahora les propongo el reto del programa. Es volver a leer algunos de los cuentos que trabajamos en el video, es decir, Los gallinazos sin plumas, Alienación o La insignia, y transformar esta historia en una historieta o cómic. ¿Por qué creen que Julio Ramón Ribeiro llamó a su libro La palabra del mudo y lean sus cuentos? Guardarás todos sus trabajos en un portafolio, el cual será la evidencia de tus aprendizajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. Chao.